Muy buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Mientras esperamos que el resto de participantes se siga conectando desde la sala de espera virtual, recordarles que la calidad de la conexión está relacionada con el internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión. Le recomendamos que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si pierde conexión o pierde audio, por favor presione el botón rojo que está en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted está conectado desde un celular, el chat del evento se encuentra en la parte baja y si está conectado desde una computadora, este se ubica al lado derecho. Por favor, ahí puede enviar sus preguntas o consultas a los speakers de esta noche. Continuamos en el módulo número 13 del primer curso anual de actualización continua en pediatría. El día de hoy, neumonía complicada en pediatría, enfoque y manejo integral. Le damos la bienvenida al moderador de esta noche, el doctor Paul Astudillo. Doctor Astudillo, buenas noches. El doctor Astudillo, médico cirujano pediátrico, profesor de cirugía pediátrica de la Universidad Internacional del Ecuador, doctor en medicina y cirugía, Facultad de Medicina, Universidad de Cuenca, cirujano pediátrico, Hospital Infantil San Juan de Dios, Barcelona, Universidad de Barcelona, fellow Urología Infantil, Hospital Infantil San Juan de Dios de Barcelona, maestría en docencia universitaria en investigaciones por la PUCE, magíster, dirección y gestión de servicios sanitarios, Universidad de Barcelona, profesor cátedra de cirugía pediátrica, Facultad de Ciencias de la Salud y la Vida, Universidad Internacional del Ecuador, cirujano pediátrico, Hospital Metropolitano. Doctor Astudillo, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos a todos. En primer lugar, un agradecimiento a nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría a todos los que están participando del primer curso de actualización continua en pediatría. Hoy tenemos la oportunidad de presentar a dos conferencistas que nos van a hablar sobre un tema muy interesante que es la neumonía complicada en pediatría, cuáles son esos desafíos tanto en el diagnóstico como en la parte terapéutica. Para esto doy la bienvenida a la doctora María Eugenia Arauz, doctora en Medicina y Cirugía, pediatra graduada en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, neumología intervencionista en la Sociedad Argentina de Broncología, Buenos Aires, médica en investigación de proyectos sobre fibrosis quística pediátrica, actualmente líder del servicio de neumología del Hospital Pediátrico Baco Ortiz. Es secretaria de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría y miembro activo de las sociedades de Pediatría Argentina, de la Sociedad Latinoamericana de Tórax y de la Sociedad Mundial de Broncoscopía. También nos acompañará el doctor Luis Moreno, médico cirujano, especialista en cirugía pediátrica, con un diplomado superior de cuarto nivel en desarrollo local y salud, un diplomado online en oncología pediátrica, el enfoque médico quirúrgico, otorgado por la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica, en la actualidad miembro tratante del cirujano, médico tratante del Hospital Carlos Andrade Marín y del Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala Solca, núcleo de Quito, y es miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Pediátrica, Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica y Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica. Tanto la doctora Arauz como el doctor Moreno nos hablarán del enfoque desde el punto de vista del clínico y del cirujano en el tratamiento de esta controvertida patología y las bondades de este webinar va a ser gracias a la activa participación de todos ustedes con sus preguntas, que espero que sean muchas y las realicen a través del chat y las iremos contestando en el transcurso de la conferencia y también al final de la conferencia. Ojalá podamos entablar un diálogo enriquecedor con el aporte de la doctora Arauz y del doctor Moreno. Gracias a ustedes, entonces vamos a dar inicio a este foro y con ustedes la doctora Arauz para el enfoque clínico de esta patología. Buenas noches.
mientras la doctora Arauz va subiendo su participación, su conferencia, quiero aprovechar el momento para invitarles a todos ustedes a participar, a colaborar con la revista ecuatoriana de pediatría, con sus artículos. En este momento la revista está indexada, está en idioma español e inglés y realmente pues es una revista que está cobrando muchísimo interés a nivel internacional. Doctora Arauz. Bueno, vamos a charlar en estos minutos sobre neumonía complicada en pediatría, enfoque y manejo integral. Vamos a hacer una parte de manejo clínico y una parte de manejo quirúrgico. Y bueno, comenzamos. Hablar de neumonía es algo necesario para todo pediatra, tanto desde la parte clínica como desde la parte quirúrgica. Y es tan necesario desde la parte médica en general por la cantidad de muertes que conlleva esta patología. La UNICEF en el 2020, en medio de esta triste pandemia, en medio de sus picos más altos de mortalidad, estableció que hablar de coronavirus y de toda la mortalidad que ha dejado, sí, es interesante, o sea, su análisis, su enfoque, la vacunación, etcétera. Pero hablar de neumonía que deja 2.000 niños diarios muertos es absolutamente necesario y de alta y gran importancia. Se creó a través del UNICEF un grupo de atención para esta patología que es altísima de mortalidad y que es discriminante porque afecta mucho más a las clases más bajas sociales, a las clases sociales más bajas. Entonces, este grupo que crea la UNICEF y la OMS genera una proyección de que si se combate esta patología, se podría disminuir 8.9 millones de niños se salvarían. Se evitarían esas muertes innecesarias al buscar prevención y mecanismos para controlar esta grave patología que es la neumonía en los niños. Entonces se generó, como les comentaba, la OMS y la UNICEF, un plan de acción global para la prevención y el control de la neumonía. Y su fin es dar a conocer que existen neumonías, que no solo son de libro, que le da a muchos niños y más a los menores de 5 años. Y es la principal causa de muerte infantil, no en Ecuador, no en Latinoamérica, sino en el mundo. Entonces, que hay que juntarse, hablar y buscar acciones que prevengan y que combatan este grave problema. Entonces, se elaboró este plan de acción desde el 2020, antes de esta pandemia. ¿Y qué se establecía? Se establecía de que en estos puntos se elabore un fuerte sistema de salud, que se elabore un mecanismo de atención integral para las enfermedades pediátricas, que se expandan los programas de inmunización y que se fortalezcan, que sea seguro el embarazo y la mortalidad, que la nutrición en nuestros niños sea adecuada. Por eso los programas están implementando los gobiernos en general, buscar mejores aportes nutricionales en nuestros infantes, que la prevención del HIV sea adecuada y que no exista transmisibilidad a los niños y que nuestro medio ambiente sea saludable. Mírense estos puntos. Estos puntos, 7 puntos, son los enfoques que tiene este grupo, el grupo de apoyo para el manejo de la neumonía a nivel mundial. Revisemos un poquito la tasa de mortalidad infantil. Del periodo 1990 al 2019, pues sí, ha bajado considerablemente, ha bajado 10 puntos, pero aún no llegamos a un dígito y estamos hablando del 2019. Llegó este proceso de la pandemia que ha sido muy crítico para nuestras economías. Esperemos que también pongan énfasis en la tasa de mortalidad infantil,
que acoge a nuestros pacientes, a nuestros niños en general. Y aquí tenemos que la neumonía entra desde el 2016 en el segundo lugar. En el primer lugar están las muertes neonatales aún. Y en el segundo lugar está la neumonía con organismo no especificado en el 2016. Información más reciente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es la que está registrada en su página web. En este enfoque mundial por el tratar las neumonías, el gobierno desde hace algunos años generó guías de práctica clínica en diversas patologías, entre ellas la de la neumonía adquirida de la comunidad en los pacientes pediátricos de meses a 15 años, y fue publicada en el 2017. La intención es muy buena, el manejo integral de la neumonía y evitar lo que vamos a seguir conversando, las complicaciones. Pero la difusión es muy pobre y la incidencia de esta patología sigue en auge. Antes de hablar de la neumonía complicada, tenemos que conversar de la neumonía de la comunidad, ¿no? Que es la que desarrolla después, si no se trata a tiempo, complicaciones en sí. Entonces vemos que cómo describo una neumonía, que es una afección del parénquima pulmonar que afecta en las primeras 48 horas de internación. Puede estar el niño hospitalizado por otra causa, una infección urinaria, una apendicitis, y en las primeras 48 horas de internación puede aparecer un cuadro respiratorio. O si no tiene una hospitalización 7 días previos, porque si fueran previos 6 días, 5 días, podríamos considerar que es una neumonía intrahospitalaria. Pero son los tiempos para poder discernir si es una neumonía intrahospitalaria o es una neumonía de la comunidad. En todo caso, es una afección inflamatoria del parénquima pulmonar y es la principal causa de morbilidad en el mundo. Requiere hospitalización un alto porcentaje, el 11.5%. Y quienes hemos hecho o hacemos vida hospitalaria sabemos que es la principal causa de hospitalización. Su etiología es muy amplia y creo que no vamos a hablar de esta charla de la etiología amplia de la neumonía, sino vamos a enfocarnos más bien en conocer sus graves consecuencias si no se tratan a tiempo. La incidencia y la prevalencia son difíciles de establecer por ser un proceso benigno, dado que se llevan mejores estadísticas los procesos que no son infecciosos. Pero, ¿qué condiciona a que una neumonía de la comunidad se transforme en una neumonía grave? Enfermedades subyacentes crónicas, renales, cardíacas, neurológicas, desnutrición grave y falta de vacunación. Todavía tenemos una baja tasa de cobertura de vacunación en nuestra población infantil. Entonces, esto lleva a complicaciones y mayor riesgo de muerte. Existen también las coinfecciones, porque puede comenzar como un proceso viral de diversa etiología de acuerdo al grupo etario y también aparecer una infección bacteriana. Y cuando aparecen estas coinfecciones, que son entre el 25 y el 30% de los cuadros neumónicos, se asocia con mayores complicaciones en ocasiones, a veces se asocian con gravedad y otras no. Aquí tenemos algunos casos. El paciente de 6 años con fiebre y tos de 3 semanas de evolución y un cuadro de desnutrición. Aparece un infiltrado, si vemos en su campo pulmonar derecho, en su lóbulo superior, vemos un pequeño infiltrado, un pequeño cambio de densidad y se ocultaba diversos roncos, algunos crépitos. Se dio medicación oral, pero el chico persistía con fiebre, persistía con tos. La siguiente placa, que fue cuando ya se hospitaliza, genera ese cuadro neumónico, que lo ven en el lóbulo superior derecho, bien marcado ya, una imagen condensativa, y si uno mira con detalle, ve unas imágenes radiolúcidas en el interior de la imagen condensativa. Generó una neumonía complicada. Miren lo valioso también que vamos a reforzar, lo valioso de la radiografía frente y perfil, ¿no? Que nos ayuda a comprender mejor la extensión de la condensación.
Entonces, en la radiografía de frente vemos el lóbulo superior con más imágenes radiolúcidas en su interior. En la radiografía de perfil vemos completamente el lóbulo superior que no ha tomado los diafragmas, la lesión condensativa que describimos, y vemos cómo abarca esta lesión, tanto del lado anterior como del lado posterior. Pero el tiempo de evolución, los estertores, la dificultad respiratoria, el proceso que fue agravándose probablemente por su cuadro de desnutrición, condicionó a esta neumonía complicada. ¿Qué condiciona la neumonía complicada? Lo que estábamos relatando. Ya desde el 2018 se han estado, desde hace muchos años, pero en el 2018 se hizo esta publicación que se está investigando qué condiciona la neumonía complicada, que se complique una neumonía de la comunidad. Pues tenemos el asma bronquial, otras enfermedades respiratorias alérgicas, las cardiopatías congénitas, las enfermedades neurológicas. Y también se ha estudiado que el bajo peso al nacer influye, así como el 38% de los casos influye el abandono de la lactancia materna, que es un tema también que hay que recalcar muchísimo en nuestra cultura pediátrica, la lactancia materna. Las complicaciones de la neumonía adquirida en la comunidad, como derrame pleural, neumonía necrotizante, absceso y piotórax, han sido descritas y han sido estudiadas desde hace mucho tiempo. Pero esta publicación del 2017 del Hospital Universitario de Sevilla, así como del Hospital Universitario Partoul de Barcelona, permite como clasificar las complicaciones de la neumonía de la comunidad en pleurales, en complicaciones del parénquima pulmonar, en complicaciones de la pleura y el parénquima, y complicaciones que también incluyen el pericardio. Las que son de pulmonares son las que nos vamos a referir un poco de derrame pleural paraneumónico no complicado o derrame pleural paraneumónico con empiema. Afecciones en el parénquima, absceso pulmonar o neumonía necrotizante, y en la pleura como pioneumotórax, neumotórax y fístula broncopleural. Aquí tenemos otro caso, una imagen condensativa muy marcada que ocupa todo el lóbulo superior derecho, y si uno ve con algo de acuciosidad y ve los ángulos, como hay que ver el ángulo costofrénico y costodiafragmático, ve que en los ángulos hay algo de velamiento. Así como en el lóbulo superior derecho, dentro de la imagen condensativa, se puede observar aquí pequeñas imágenes radiolúcidas en su interior. Es una neumonía de la comunidad de 2 semanas de evolución y que ha tenido un tratamiento oral errático, 5 días, 7 días, y después seguía persistente, seguía la fiebre, persistía la tos y nos llegó así. Le hicimos, como tenía esas imágenes y persistía la fiebre, esta tomografía. Y miren el resultado. Estas paredes gruesas, esta imagen cavitaria de paredes gruesas, condicionó este cuadro, esta complicación, a un absceso pulmonar. ¿Y qué tenemos? Una de las complicaciones por la neumonía es de la neumonía no bien atendida, pues es el acceso pulmonar. Estas cavidades de paredes gruesas con líquido purulento en su interior, inflamación del parénquima, necrosis, cavitación y formación de abscesos. La tomografía de tórax puede ser y debe ser el método de elección. A veces se solicita también ecografías, pero este método nos permite ver mucho la extensión y la característica de la lesión, su localización y así como el compromiso del parénquima subyacente. La lesión más definida y la imagen del absceso del paciente, un absceso grande que compromete dos lóbulos y que tiene neumonías adyacentes, imágenes condensativas adyacentes. Ya va a hablar mi colega
que va a continuar también con la parte quirúrgica, pero yo solo quería adelantar que en estos accesos, la mayoría, mejor dicho, un 95% son de tratamiento médico, porque en muchas ocasiones tenemos derivaciones para áreas quirúrgicas o de tratamientos incompletos endovenosos de cuadros de acceso pulmonar, y es importante recalcarlo. La mayoría son de tratamiento médico. El drenaje intervencionista guiado por imagen es una elección terapéutica muy importante que debe analizarse en conjunto con la parte clínica y la parte quirúrgica. La duración de la terapéutica es de 2 a 3 semanas parenteral. A veces es más, a veces es 4 semanas, pero esta terapéutica de manejo debe ser integral, es decir, que debe concluirse con el pediatra, el neumólogo, el intervencionista, llámese terapista intensivo o llámese cirujano, que permita el drenaje de la cavidad de ser necesario. Y la cirugía sí está como alternativa, pero como último recurso en este tipo de lesiones. Y los próximos comentarios los vamos a tener con el doctor Moreno. Quería también hacer énfasis en la neumonía necrotizante como complicación de los cuadros respiratorios neumónicos. ¿Qué es la neumonía necrotizante? Es la necrosis y la licuefacción del tejido pulmonar. Este se puede combinar con accesos, claro, porque hay radiotransparencia y fístulas traqueobronquiales. Generalmente son secundarias por neumococo, pero en Europa tiene un alto pico de incidencia del Staphylos aureus y del meticilino sensible, no solo del resistente. Miren esta imagen. Paciente de 9 años con 2 semanas de fiebre y tos, más 3 esquemas de antibióticos orales. Llega a la consulta con dificultad respiratoria, con taquipnea, había conseguido la consulta bajo varias derivaciones. Y la imagen radiográfica era similar. Le hicimos la tomografía inmediatamente posterior a la internación. Las imágenes eran impactantes, pero la niña logró recuperarse luego de un tratamiento de 4 semanas endovenoso. Otra de las complicaciones tan frecuentes en el manejo de la neumonía es el derrame pleural. Es la complicación más frecuente y el 40% precisan hospitalización. 0.6 a 2% de las neumonías van a tener empiema. O sea, hay que tener mucha experticia en este tipo de imágenes para no confundirnos, porque es esperable tener pacientes con derrame pleural teniendo cuadros neumónicos. Y aquí tenemos una paciente que tenía algunos factores de riesgo para tener una neumonía complicada, como lo es traqueostomía, desnutrición y enfermedad neurológica. Esta niña es una nena con una parálisis cerebral infantil, con traqueostomo y que tenía marcada desnutrición. Entonces, los factores de riesgo que ya habíamos analizado para generar este tipo de neumonías. Y presentó una neumonía bifocal, como ustedes ven, casi todo el lóbulo superior derecho, el lóbulo medio, y solamente queda sin la imagen de condensación el lóbulo inferior derecho. Y del lado contralateral, del lado izquierdo, tenemos un gran despegamiento de pared. Miren este derrame pleural. Aislar el agente etiológico a partir de los cultivos de líquido pleural o de la sangre solo se logra en el 32% al 46% de los casos. El diagnóstico más efectivo es el cultivo de líquido pleural, siendo este positivo en el 31% de los casos, en el mejor de los casos. El estudio del paciente de derrame pleural para neumónico debe incluir algunos esquemas. No solo del líquido pleural, sino también en sangre. Por eso traigo a colación esto, que es muy importante que nos olvidamos como pediatras, que
el líquido pleural no se estudia solo, se estudia con exámenes de sangre solicitados. Y el líquido pleural no se estudia solo con cultivos, se estudia con una serie de exámenes citoquímicos, citológicos, que ya los vamos a mencionar. Desde la parte hematológica debemos solicitar hemograma, proteína C reactiva, bioquímica sanguínea, incluyendo proteínas, LDH y, por supuesto, hemocultivos, que frecuentemente se olvidan los compañeros de las guardias. Y, obviamente, solicitar los estudios de imágenes. De estos estudios de imágenes, pues el primero es la radiografía de tórax, que se sugiere que sea frente y perfil para poder definir mejor la extensión de la lesión. La ecografía de tórax genera que una localización más adecuada para proceder a una toracocentesis, de ser necesario, a identificaciones, así como valorar también el engrosamiento pleural. Y la tomografía va a valorar la pleura, el parénquima, los niveles hidroaéreos que pueden haber en medio de esta lesión, así como abscesos que pueden aparecer adyacentes o distales y compresión del pulmón adyacente, que muy generalmente aparece cuando los derrames son grandes. Este pacientito, 2 años de vida, con fiebre, dificultad respiratoria e hipoventilación. Se ve la imagen de despegamiento, como veíamos en la otra niña con traqueostomo. Aquí tenemos una gran imagen de despegamiento. Un niño bastante estable, por eso se presumía que el cuadro de fiebre, dificultad respiratoria y hipoventilación tenía más tiempo del referido. Lo trajo una tía, no lo trajo la mamá. Con lo cual, ella nos daba una información algo escueta, pero sí permitió hacer los estudios rápidamente. Se hizo el drenaje pleural y salió 160 mililitros de líquido pleural. Y se pudo expandir su pulmón. Líquido pleural. El líquido pleural es algo que tenemos que recalcar constantemente a todos y recordar que esto no solo se pide en sangre, se pide en líquido pleural. Proteínas, LDH, pH, glucosa, colesterol, leucocitos, debemos solicitar en el líquido pleural. No solo se pide cultivo y antibiograma, sino todas estas pruebas. Y así, solo así vamos a poder definir si este es simple o complicado, el derrame es paraneumónico, si es trasudado, si es exudado, si es empiema o no. Miren este otro caso es un niño de 14 años con 4 semanas de evolución con tos y 1 semana de fiebre continua. Pues llegó con una imagen radiológica de bastantes imágenes radiolúcidas, entonces fue necesario hacerle el estudio tomográfico donde se identificó un derrame, un despegamiento de la pleura al parénquima pulmonar y se evidenció derrame pleural bastante homogéneo y con lesiones en el parénquima izquierdo de cavidades. También se realizó la ecografía pleural donde se vieron los tabiques. Pero quería darles a conocer no solo que estos casos aparece que el pulmón se destruye y bueno, no tiene solución. En realidad, sí tiene buen tratamiento médico y combinado con, de ser necesario, un buen tratamiento quirúrgico, va a tener una muy buena evolución. Pacientita de 2 años con fiebre, tos y dificultad respiratoria, con 4 semanas de evolución, ingresada por consulta externa. Así como nos llegan en consulta externa, a veces primera vez y tenemos este tipo de lesiones, ¿no? Despegamiento, imágenes condensativas, así como imágenes radiolúcidas en su interior. Pero miren lo que generó después. Ingresó a sala,
tras descompensación pasó a terapia intensiva, hubo descompensación hemodinámica, hemodinamia, fiebre, hipotensión, mal llenado capilar, taquicardia, pasó a terapia intensiva y necesitó ventilación mecánica por 7 días. Había en la tomografía evidente destrucción del parénquima pulmonar. Se pensaba que ese parénquima de todo el lóbulo superior derecho se iba a perder, pero se tuvo paciencia, se logró sacar de ventilación mecánica prontamente para no lesionar más su parénquima con bajos volúmenes y pasó esto. Una evolución favorable luego de 3 meses de seguimiento y luego de tener 4 semanas de antibiótico y en general 42 días de hospitalización. El parénquima pulmonar pediátrico se recupera, pese a toda la agresión que produce una neumonía complicada, el parénquima se recupera. Y a todo esto, esta combinación de complicaciones, tenemos que recalcar es la que existen guías para manejo de la neumonía de la comunidad. En todas partes, en Inglaterra, en América, en Sudamérica, hay guías para esto, pero tenemos que hacerlas cumplir. Esta fue publicada en Torres 2011. Y siguen relatándose en esas mismas guías las complicaciones, la neumonía con derrame, la neumonía con abscesos, y se señala la necesidad de antibióticos endovenosos, la necesidad de los tiempos de antibióticos endovenosos. O sea, lo que tenemos es que difundir estas terapéuticas para que no lleguen a un desenlace fatal. Así como los criterios de hospitalización. No podemos esperar que estos chicos lleguen a una consulta de su especialidad. Tenemos que atenderlos donde nos encontremos como médicos, como pediatras, como profesionales de la salud y saber cuándo hospitalizarlos. Por ejemplo, tiene criterio de hospitalización si tiene los criterios radiológicos, abscesos, neumatoceles, afección pleural significativa, patrón intersticial grave, que estos ya están publicados desde el 2012. Asimismo, se ha establecido que hay falta de adherencia médica a las indicaciones hospitalarias. Por ejemplo, un médico indica, con 1 semana está bien. Otro compañero indica, no, 3 semanas. Y llega el de la tarde y le dice, démosle de alta. Por más que lo veamos bien, hay que cumplir con las normativas. Entonces, por eso es importante establecer normas y revisar constantemente las guías sobre la duración, la estadía de estos pacientes y, obviamente, la duración del tratamiento en este tipo de patologías. Puntos a recordar, hay que seguir pensando que estos cuadros matan y hay que evitar que aparezcan. Evitar las complicaciones de la NAT y cuando aparecen, reconocerlas prontamente y darles el tratamiento adecuado. Derivación con estabilidad y a tiempo si estamos en hospitales de segundo o tercer nivel o en centros de menor nivel. ¿Qué buscaríamos como pediatras? La UNICEF ha señalado desde el 2019 que un niño muere de neumonía cada 39 segundos. Imagínense lo grave. Por eso los millones de infantes que mueren por esta patología. No queremos infantes fallecidos, queremos infantes sonrientes, para lo cual tenemos que mantener esto, el plan de acción global para la prevención y control de la neumonía. Todo lo que habíamos dicho, una fortaleza en los organismos de salud, una integración nuestra como médicos frente a esta patología que está matando a nuestros niños, una adecuada nutrición, un adecuado manejo de la maternidad, evitar la transmisión del HIV, un programa fuerte de vacunación y un desarrollo saludable en nuestro ecosistema. Bueno, solventado algunas dudas. Muchas gracias. Gracias, doctora
Arauz. Vamos a pasar a escuchar al doctor Luis Moreno y luego pues seguiremos con la ronda de preguntas. ¿Dejo de compartir o no es necesario? No se vaya, doctora. Con ustedes el doctor Luis Moreno sobre los aspectos quirúrgicos en el tratamiento de la neumonía complicada. Adelante, doctor Moreno. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. Muy gustoso de estar con ustedes en esta reunión para mejorar nuestras habilidades de atención a nuestros pacientes. Vamos a compartir la pantalla para iniciar la charla. Bueno, vamos a tratar el tema del manejo desde el enfoque quirúrgico de las neumonías complicadas. Tenemos que la infección, ¿cuál es la definición de una neumonía complicada? Es una infección que no se limita al parénquima pulmonar, que se extiende hacia áreas vecinas y que esto hace más complejo su tratamiento. Se vuelve un reto el manejo, ya que no existen criterios unificados para su tratamiento. Las complicaciones son derrame pleural, empiema, neumotórax, fístula broncopleural, abscesos pulmonares, neumonía necrotizante y pioneumotórax. Se presenta en 1% de las neumonías de la comunidad, pero este porcentaje aumenta un 40% cuando existe un ingreso hospitalario. Las complicaciones pueden ser pleurales del parénquima pulmonar, mixtas tanto de la pleura como el parénquima, y pueden afectar incluso al pericardio, dando una pericarditis purulenta. Como hablamos del derrame pleural, previamente se explicó que la principal causa es el derrame pleural. 20-40% de las neumonías ingresan por derrame pleural y menos del 2% evolucionan hacia empiema. En los últimos años ha habido cambios epidemiológicos en el aumento de la prevalencia, con una incidencia anual de 18,42 por 100,000 y aumenta en los niños ingresados de 0,8 a 3 por 100. La incidencia del empiema pleural es de 1,6 en 100,000 niños. La etiología bacteriana se confirma en el 52% y el neumococo es el responsable del 45% de los casos. 20% de los empiemas se complicarán con neumonía necrotizante y la prevalencia de la neumonía y del absceso pulmonar en los últimos 10 años ha pasado de 3 a 23%. Voy a empezar con el derrame pleural paraneumónico. Como todos sabemos, el líquido pleural es un ultrafiltrado del plasma que viene de las dos hojas pleurales, que en el adulto sano llega a un volumen de 5 a 15 ml. Su reabsorción es por vía linfática, especialmente en la pleura parietal, en donde se produce un flujo de intercambio diario de unos pocos ml por día. Cuando existe un desequilibrio entre la producción y la reabsorción, se produce el derrame pleural. Este tiene varias fases, que es una fase inicial de pleuritis seca, donde hay una reacción pleurítica local, después una fase exudativa por el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos secundario a la inflamación, una fase fibrino-purulenta y finalmente una fase organizativa, donde los fibroblastos crecen en el exudado, especialmente en las superficies pleurales, transformando esta fibrina en un tejido grueso y no elástico, que generalmente tiende a curar y a reducir el espacio pleural, pero cuando esta reacción es exagerada, puede producir una restricción en la expansibilidad pulmonar. Dentro de la clínica del derrame pleural es muy parecida a la clínica de la neumonía, con fiebre, taquipnea, dolor torácico, expectoración, leucocitosis, pero se añade en mayor medida un dolor pleurítico y también disnea de esfuerzo, de reposo y signos de dificultad respiratoria. El principal, o mejor dicho, el inicial examen que hacemos nosotros, que es el más fácil y accesible, es la radiografía de tórax, donde vamos a ver si es que este derrame es significativo o no es significativo. Esto nos sirve para ver si es que tiene la indicación de toracocentesis o no. Entonces, para hacer esta medición tenemos que ver el borde interno de la parrilla costal con la pleura. Si es que mide más de 1 centímetro, es un derrame significativo.
Si es que mide menos de 1 centímetro, probablemente no necesite toracocentesis ni tubo torácico, ya que seguramente no vamos a encontrar mayor líquido. Este es el ejemplo de una niña de 3 años de edad con una imagen de una condensación que tuvo un derrame no significativo, no requirió manejo con toracocentesis, solamente con antibiótico-terapia, con lo que mejoró. Acá, en cambio, tenemos un derrame pleural masivo a simple vista. Vemos cómo el hemitórax del lado izquierdo está expandido, los espacios intercostales están ensanchados en comparación con el lado contralateral. Vemos desviación de la tráquea, del mediastino, están borrados totalmente los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos. En este caso, este paciente obviamente sí necesitó el drenaje con un tubo torácico. De este mismo paciente se realizó un eco en el que vemos un área anecoica hacia la parte superior y aumento de la densidad del derrame hacia la parte inferior, asociado con un colapso del pulmón. En el eco nosotros vamos a valorar si es que es anecoico, si es que tiene bandas libres flotando en el líquido pleural, si hay septos simples, lineales o tabicaciones complejas. Cuando vemos bandas ecogénicas o tabicaciones, lo más probable es que sea un exudado, pero si vemos un derrame anecoico va a ser muy difícil diferenciar entre trasudado y exudado. Si vemos tabicaciones sin otro criterio de derrame pleural complicado o empiema, no es indicativo de colocación de tubo torácico. Y también el eco nos va a ayudar para valorar la necesidad o no de fibrinolíticos y como control evolutivo del derrame. La tomografía en el derrame casi no está indicado de forma sistemática, ya que sus coeficientes de densidad en la TAC no son específicos para distinguir entre un trasudado y un empiema. Es más bien inexacta para ver tabicaciones. La tomografía es eficaz cuando queremos ver una anomalía en el parénquima pulmonar, que son poco visibles en la radiografía por la presencia del derrame. Es también muy útil para diferenciar un empiema con niveles hidroaéreos del absceso pulmonar o de la neumonía necrotizante. También nos indica el efecto del derrame sobre el pulmón subyacente, observando frecuentemente atelectasias, especialmente en los lóbulos inferiores. Ahora, en cuanto a la toracocentesis, se habla de toracocentesis diagnóstica, la cual está muy cuestionada, pero está indicada cuando tenemos un derrame pleural significativo, o sea, más de 10 milímetros o más de 1 centímetro, y nos permite filiar el agente etiológico y diferenciar un derrame complicado de uno complicado. En cuanto a la toracocentesis terapéutica, que es la extracción de mayor cantidad de líquido posible, en un derrame de larga evolución, en los que tenemos grandes volúmenes, es importante tener en cuenta que esta descompresión puede producir un edema pulmonar e hipotensión, ya que al descomprimir el derrame, el pulmón colapsado se llena nuevamente de sangre y esto va a producir una hipotensión. Por eso tenemos que hacer un derrame, una extracción controlada del derrame. Siempre es importante, como bien nos indicó la doctora María Eugenia, investigar el pH, glucosa, LDH, proteínas, recuento celular. Opcionalmente, si estamos pensando en tuberculosis, la adenosine-desaminasa es útil, también la amilasa, colesterol, triglicéridos, estudios microbiológicos, Lowenstein, hongos. Es importante saber también que los antibióticos pueden afectar el análisis bacteriológico, pero no va a interferir con los parámetros bioquímicos, especialmente el pH y la glucosa. El diagnóstico diferencial del exudado es muy amplio. Vamos a tener aumento de la permeabilidad capilar por infección, por neoplasias, por colagenosis, por drogas, por trauma, por fluido transdiafragmático, lesiones esofágicas o del conducto torácico. También creo que es importante que todos tengamos en conocimiento las técnicas, sigamos cursos teórico-prácticos de técnicas de toracocentesis y colocaciones de tubos torácicos. Generalmente lo hacemos en el 5º espacio intercostal, en línea axilar media. Es importante que tengamos en cuenta que una vez que definimos el espacio intercostal, vamos a tener una costilla superior y una inferior. Debemos irnos por el borde superior de la costilla inferior, ya que tenemos que evitar el paquete vasculonervioso de los intercostales, que
siempre pasan por el borde inferior de cada costilla. También, si es que hacemos una punción muy superior, podemos lesionar el pulmón, o si es que hacemos una punción muy inferior, el diafragma o el hígado, si es que es en el lado derecho. Las características bioquímicas diferenciales entre trasudado y exudado, todos conocemos los criterios de Light que nos sirven para identificar un exudado en más del 95% de los casos. Y este cuadro que les he puesto aquí, que es bastante didáctico para ver un derrame simple de un derrame complicado y de un empiema en base al pH, que es un indicador bastante sensible. Algunos autores indican que el pH se puede utilizar solo. Cuando es un pH menos de 7.3, puede ser es un derrame simple. Cuando es menos de 7.2 y un complicado, y menos de 7 un empiema. Lo importante del pH es tomarlo adecuadamente. Debe ser tomado en una jeringuilla de insulina previamente heparinizada y debe ser procesada en el momento en un gasómetro. Y si es que se va a transportar, debe ser transportado en hielo, porque como vemos, pequeñas variaciones del pH pueden tener diferencias en la significancia clínica. Ahora, en cuanto al tratamiento del derrame, es importante dar un diagnóstico y un estadio precoz para establecer un tratamiento adecuado y evitar las complicaciones. El derrame pleural complicado en la fase exudativa generalmente se resuelve con antibióticos y drenaje. En la fase organizativa necesitará un debridamiento quirúrgico. La controversia está en la fase intermedia o fibrino-purulenta, en donde algunos estudios indican que el antibiótico y el drenaje con o sin fibrinolíticos es suficiente, mientras que otros estudios indican que el abordaje quirúrgico precoz con debridamiento mediante toracoscopía o decorticación por toracotomía es lo adecuado. Cuando tenemos las indicaciones de tubo torácico, cuando es un exudado, cuando tenemos una tinción Gram de líquido pleural positiva, glucosa menos de 50, pH menos de 7, LDH más de 1000, cuando hay un compromiso de la función pulmonar o el derrame es extenso, desvía el mediastino, hipoxemia severa o hipercapnia. Igualmente, todos sabemos la técnica para colocar un tubo torácico, especialmente en quinto espacio intercostal. A veces puede ser necesario en lugares más declives del tórax y es recomendable hacerlo más seguro con un eco. También muchas veces es necesario colocar aspiración, menos 15 o menos 20 centímetros de agua. Siempre es importante hacer una radiografía de control para ver que el pulmón tenga una adecuada expansión, que el tubo esté bien colocado, que no hayan acodaduras o que hayan complicaciones de la colocación del tubo torácico. Es importante que valoremos 24 horas después de colocar el tubo, que el paciente debe tener ya una mejoría clínica y radiológica a las 24 horas, máximo a las 48 horas. Si es que esto no es así, puede ser un drenaje ineficaz, y a las 48 horas, si el paciente persiste con fiebre o el tubo está con un débito escaso o no hay una adecuada expansión pulmonar, debemos confirmar que haya una adecuada permeabilidad del drenaje. Y si se confirma eso, puede ser necesario realizar un eco o un TAC para descartar que haya un líquido tabicado o que haya una obstrucción del tubo, que el exudado sea muy espeso, que el tubo sea muy delgado para el exudado, o que existan acodamientos o mala colocación del tubo. También, si la clínica persiste en deterioro, será necesaria una tomografía para descartar una neumonía necrotizante. Si no existe un problema mecánico y se ha restablecido la permeabilidad del tubo torácico mediante la movilización o recambio del mismo, el siguiente paso sería el uso de fibrinolíticos o el tratamiento quirúrgico. Aquí tenemos un esquema de cómo debemos colocar un tubo torácico. Es importante la infiltración para manejo del dolor, ya que si un niño está con dolor no va a tener una adecuada fisioterapia respiratoria ni una adecuada expansión pulmonar después de la colocación del tubo. Hacemos la incisión, hacemos la disección con una Kelly en el trayecto donde va a ir el tubo y finalmente hacemos la colocación del tubo dirigiendo la punta hacia el ápice pulmonar. Muchas veces, como les decía, puede serse guiado por eco, donde vamos a ver el derrame, pero también vamos a ver las estructuras que podemos lesionar y es de una forma más segura, ¿no? Cuando colocamos el tubo torácico, se debe de cerrar el tubo si es que la producción es de más de 10 ml por kilo en una hora.
En adolescentes no se debe drenar más de 1,5 litros o se debe drenar lentamente 500 ml por hora, máximo. Se debe retirar el tubo torácico cuando el débito es mínimo, es decir, menos de 40 a 60 ml en 24 horas o menos de 1 a 1.5 ml por kilo por día. La eficacia del tubo torácico disminuye cuando avanza el estadio del derrame pleural. Es necesario hacer una revisión frecuente del tubo para que veamos que está con un adecuado funcionamiento, ya que una adecuada colocación del tubo torácico puede ser tan o más eficaz que una videotoracoscopía. He puesto también en mayúsculas los analgésicos, que es importante para que el paciente se sienta cómodo y que pueda hacer una adecuada fisioterapia respiratoria. Acá tenemos un flujograma que me pareció bastante didáctico para el manejo del derrame pleural. Cuando tenemos un derrame menos de 10 milímetros, que es no significativo, prácticamente con antibiótico terapia va a mejorar. En uno mayor de 10 milímetros es necesario hacer una toracocentesis y si es que es masivo, colocar un tubo torácico. Si es que el líquido es claro, el pH menos de 3, la glucosa más de 50, observamos y si es que no, le hacemos toracocentesis nueva para ver un control y si es que el líquido nos reporta que es turbio, purulento, el gramo es positivo, la glucosa es menos de 50 y el pH es menos de 7, va a necesitar un tubo torácico, probablemente con fibrinolíticos, dependiendo que nos diga el eco. Si es que vemos tabicaciones loculares complejas, vamos a necesitar añadir fibrinolíticos. Y si a pesar de esto no mejora el paciente, va a ser necesario hacer una tomografía y considerar el tratamiento quirúrgico con VATS o toracotomía. Les he traído una revisión Cochrane del 2017 en el cual se compara el manejo quirúrgico versus el no quirúrgico del empiema. En este estudio hicieron una valoración de 8 estudios randomizados controlados con un total de 391 pacientes que correspondían 6 estudios de estos enfocados en niños y 2 en adultos. Las principales conclusiones fueron de la toracotomía abierta versus del tubo torácico, en la cual hubo una reducción estadísticamente significativa de la estancia hospitalaria en casi 6 días para aquellos que recibieron una toracotomía primaria. También hubo una reducción significativa con las complicaciones del procedimiento con la toracotomía. Lamentablemente se disminuye la calidad de la evidencia debido a que la muestra es de un solo estudio y esto nos da una muestra muy pequeña. Ahora, en cuanto a la comparación de la VATS versus el tubo torácico, no hubo una diferencia significativa en cuanto a la mortalidad y hubo una reducción significativa en la estancia hospitalaria para aquellos que fueron manejados con VATS. En conclusiones, los autores llegaron a que no hubo diferencia estadística en la mortalidad. Sí hubo una mejoría en cuanto a la VATS, redujo la estancia hospitalaria y en comparación con solo el tubo torácico. No hubo una suficiente evidencia para evaluar el impacto de la terapia con fibrinolíticos en este estudio. Bueno, en cuanto a los fibrinolíticos, en varios estudios se ha demostrado su eficacia cuando el tubo torácico no es suficiente. Si es que vemos tabiques en el eco, pero si el tubo es productivo y la clínica está mejorando el paciente, no es necesario utilizar fibrinolíticos. En cambio, cuando vemos tabicaciones complejas y el tubo torácico no es productivo, en este caso sí es necesario el uso de fibrinolíticos. Los principales que tenemos son la streptoquinasa y la uroquinasa. La dosis 250.000 en la streptoquinasa y en la uroquinasa en menores de 1 año, 10.000 unidades en 10 ml de solución salina y en mayores de 1 año, 40.000 unidades en 40 ml de solución salina. Esto se administra por el tubo torácico, se lo pinza 4 horas, se realizan cambios posturales al paciente, esto 2 veces al día por 3 días, es decir, 6 administraciones. Si a pesar de esto no hay respuesta, el siguiente paso sería el tratamiento quirúrgico, aunque algunos autores indican que se puede dar un segundo ciclo de tratamiento. Las contraindicaciones de los fibrinolíticos, reacciones alérgicas, traumas, cirugías recientes, alteraciones de la coagulación, trombocitopenias, insuficiencia hepática y fístulas broncopleurales. En cuanto a la toracoscopía o a la VATS, se ha visto que en estudios que tienen mejores resultados con menos complicaciones en comparación con la toracotomía,
Está indicado para los empiemas con abundantes septos y tabucaciones complejas. Se ha demostrado que disminuye los días de fiebre y la estancia hospitalaria. Está indicado especialmente si el pH es menos de 7.1 y la clínica es severa con predictores de mala evolución. Ha habido estudios en los que han demostrado que una toracoscopía precoz, no más allá de 7 días, si el antibiótico y el drenaje han fracasado, minimiza la morbilidad. Las indicaciones aceptadas es la persistencia de un derrame moderado o masivo con compromiso respiratorio a pesar del tubo torácico y fibrinolíticos, que generalmente solo se presentan en el 15% de los casos. Las complicaciones más frecuentes son las fístulas broncopleurales. Aquí vemos una imagen de una toracoscopía en la cual se ve el líquido de derrame pleural en el fondo. Hay septos hacia la pleura parietal y la pleura visceral, el pulmón está colapsado. Estos septos pueden solidificarse y no permitir una adecuada expansión pulmonar. La vía toracoscópica es menos invasiva y se puede hacer un adecuado lavado y decorticación de la pleura visceral. Finalmente, la toracotomía se utiliza cuando la toracoscopía falla. Es bastante efectiva para la resolución de los empiemas. Elimina el tejido fibroso de la pleura visceral, drena el exudado del espacio pleural. Generalmente no está indicada en la fase aguda, donde tenemos las medidas más conservadoras. Su principal indicación es en la fase crónica, cuando necesitamos retirar el tejido fibrótico que ocasiona restricción funcional del pulmón. Aquí tenemos un video que gentilmente nos ha facilitado el doctor Juan José Aguilar, en donde se ve bastantes fístulas pleurales con burbujeo en el pulmón. Vemos que la pleura visceral está forrada por una capa de fibrina, que ésta se indura, y fue necesario la realización de una toracotomía para poder cerrar estas fístulas, para poder decorticar y que el pulmón pueda expandirse sin fugas. En cuanto a los abscesos pulmonares, como nos decía la doctora María Eugenia, el tratamiento básicamente es clínico. Como sabemos, el absceso pulmonar se forma por una necrosis central con cavitación del parénquima pulmonar, generalmente es único, mayor de 2 centímetros, rodeado de una pared gruesa de tejido inflamatorio que capta contraste. Típicamente no tiene necrosis en el tejido pulmonar adyacente y puede estar comunicado o no con la vía respiratoria. Es importante que diferenciemos un absceso pulmonar primario en un niño previamente sano que se produjo como complicación de la neumonía, y es importante diferenciarle de un absceso pulmonar secundario, que puede ser como causa local de una malformación pulmonar, un quiste, una caverna tuberculosa, una aspiración de cuerpo extraño, o general por inmunodeficiencias, enfermedad neurológica o fibrosis quística. Finalmente, la neumonía necrotizante se diferencia por la pérdida de la arquitectura normal del parénquima. Esta forma focos más pequeños con cavidades de paredes finas, que se diferencia del absceso pulmonar. Tiene más riesgo de formar fístulas broncopleurales, como vimos en el video. Está asociado a complicaciones de la fibrosis quística o en pacientes inmunodeprimidos. Aquí vemos una radiografía en la cual se observa un absceso con un nivel hidroaéreo, que es más fácil observarle en una tomografía. En cambio, en la neumonía necrotizante vamos a ver varios focos de neumatoceles o bulias que van a tener paredes finas, que nos van a sugerir una neumonía necrotizante. En la tomografía se va a confirmar de una mejor manera. El tratamiento conservador, 80-90% responden a la antibiótico terapia. Hay que tener en mente que la segmentectomía y la lobectomía tienen una mortalidad importante, y que existen otras alternativas como el drenaje mediante aspiración percutánea guiada por imagen. Las complicaciones postquirúrgicas más frecuentes, en un 20%, son las fístulas broncopleurales, ¿no? Aquí tenemos una imagen de un absceso drenado por tomografía, guiado por tomografía. Y finalmente un paciente con una neumonía necrotizante, en el cual un paciente que previamente era sano, un paciente de 1 año de edad,
en el cual se vio necrosis en la tomografía, se ve un empiema que está asociado también y requirió manejo quirúrgico con liberación de la pleura parietal engrosada y resección de este tejido necrótico pulmonar que ya no era funcional. Eso es lo que puedo acotar en cuanto al manejo quirúrgico de las neumonías complicadas. Muchas gracias. Gracias, doctor Luis Moreno. Ha sido realmente, estoy muy contento por la participación tanto suya como de la doctora Arauz, que han hecho un abordaje bastante claro de lo que es el manejo de la neumonía complicada y qué en la actualidad podemos hacer. Quizás para comenzar las preguntas, doctor Moreno y doctor Arauz, ustedes deben tener en su WhatsApp todas las preguntas que han hecho. Agradecer a los participantes. Tenemos el anuncio de que están conectados en esta reunión, en este webinar, sobre los 560 asistentes, cosa que es muy importante, y a nombre nuevamente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría les agradezco mucho por ese interés de participar en este curso anual. Y me quería referir a la última diapositiva de la doctora Arauz, ese niño de 2 años que tiene una neumonía que se complica, una neumonía necrotizante, que requiere ir a terapia intensiva, etcétera, pero que con perseverancia del manejo clínico adecuado, de mejorar el estado nutricional del niño, de escoger el esquema antibiótico más adecuado, etcétera, y con un poquito de paciencia, ese niño, luego de 42 días de haberle recibido un tratamiento correcto, este niño se recuperó, no necesitó nada. Y esto pues hace recuerdo de aquellos tiempos en los cuales trabajábamos en el Hospital de Niños Baco Ortiz con el doctor Raúl Pita, el doctor Nelson Dávila y la doctora Miriam Cabezas, y cuando manejábamos conjuntamente estos niños, y fuimos pues poco a poco con entusiasmo de la cirugía, hablando de el intervencionismo, de la cirugía videoasistida, de la decorticación temprana, de las segmentectomías, de las neumonectomías, etcétera. Y una cosa que nos empezó a preocupar cuando en ese entonces el doctor Erdoiza, médico patólogo del Hospital Baco Ortiz, nos reportaba que el tejido que habíamos sacado era neumonía. Entonces fue un momento de reflexión. ¿Qué estamos operando las neumonías? Estamos sacando un pulmón neumónico, y eso hizo que quizás nos volvamos a replantear. Y esto creo que ha sucedido en todo lado del mundo, volverse a replantear hasta dónde debemos ser muy agresivos desde el punto de vista quirúrgico, o al revés, intentar ser más conservadores, ir procurando, obviamente, como ha dicho muy bien el doctor Luis Moreno, al derrame pleural, al empiema, tratar de drenarlo para permitir la expansión pulmonar, pero lo más importante es ese manejo global, integral del niño con este problema grave. Doctora Arauz, hay muchísimas preguntas, seguro que usted ya las leyó, y nuevamente le damos la palabra a doctora Arauz para que vaya pues satisfaciendo esas necesidades de preguntas que lo ha realizado el auditorio. Adelante, doctor Arauz, y también, doctor Moreno, Luchito, tenemos algunas preguntas también sobre si tenemos o no tenemos que hacer decorticación temprana, si tenemos que hacer segmentectomía, etcétera. Son cosas que siempre, como ustedes lo han dicho, todavía son de mucha controversia. Adelante, doctora. Sí, tal como lo dice la doctora Astudillo, son cosas de controversia.
Es controvertido todavía analizar si ese niño requería cirugía o no, que es una de las preguntas que han puesto en el chat los colegas. Si tal vez se hubiese ahorrado hospitalización, si ese niño se intervenía quirúrgicamente. No puedo, o no sé si lo puedo poner la imagen de la radiografía, pero recordemos que esa imagen comprometía casi todo el lóbulo, mejor dicho, todo el lóbulo superior derecho. No tenía compromiso pleural, era más bien de parénquima. Si tú controlas el proceso inflamatorio infeccioso con antibióticos, calma el cuadro de sepsis, logra salir del respirador sin neumotórax. Yo lo espero. Es una decisión muy del momento, muy clínica quirúrgica. Es una decisión del consenso de la sala, del día a día. No hay un esquema específico para decir este sí, este no. Hemos tenido casos en que tiene la neumonía necrotizante y la fiebre no cede pese a todo lo que hayamos usado. Que el niño no puede salir del respirador, que el niño está constantemente infectado. Ese niño es quirúrgico porque el foco está ahí y ese tejido ya no sirve, como fue la última diapositiva que presentó el doctor Moreno. Ese tejido hay que sacarlo. Hemos tenido esos casos, hemos retirado ese tejido a través de nuestros colegas de cirugía y ese niño evolucionó bien. Tuvo fístulas, sí, se esperó también la fístula. Para que cierre una fístula después de un proceso tan inflamatorio puede demorar 20, 40 días, depende del grado de nutricional que ya tiene ese niño, porque estando en críticos, ya viniendo desnutrido, es complejo, pero no hay un patrón para decidir. Las decisiones son conforme se van presentando la situación. Y sí, comparto lo que dijo usted, se debe ser prudente. Se debe ser prudente. Sí comparto que la expansión pulmonar después de una resección en un niño es buena. Y hay niños que se recuperan mucho después de una cirugía inclusive. Entonces, expande el pulmón y puede compensar inclusive el espacio del segmento retirado. Pero también hay que ser prudente y saber y reconocer que es un niño, ¿no? ¿De qué teníamos más preguntas del acceso pulmonar? Del acceso pulmonar que creo que el doctor Moreno conmigo, de que el tratamiento es médico inicialmente, que en antibiótico a elección, pues podemos utilizar antibióticos que cubran anaerobios, que cubran estáfilo. Depende del origen de ese acceso pulmonar, el tiempo de evolución y la estancia de evolución en críticos o en ambulatorio, si tiene o no vías centrales. Ahí podemos decidir conjuntamente con todos esos datos clínicos qué conducta tomar en cuanto a antibiótico. Pero de que el tema es antibiótico por 3 semanas o más, así es. Ese dubitativa que genera, pero si lo veo estable, ¿por qué le voy a dar tanto? Tenemos que pensar que es un acceso dentro de un tejido que es difícil de llegar. Es difícil la llegada al tejido pulmonar del antibiótico endovenoso. Entonces tenemos que darle tiempo, como bien dijeron, como bien estamos comentando aquí. Y ratificar aún más que hablar de estos temas es supremamente importante. La neumonía de la comunidad es la causa principal de muerte. Y la neumonía que se complica condiciona esto, al fallecimiento de nuestros niños. Doctor Moreno. Sí, muy de acuerdo con las palabras de nuestra querida amiga María Eugenia. Tenemos que tener varios criterios en cuanto al manejo de las neumonías complicadas en niños. Si comparamos con el manejo de las neumonías de adultos, sabemos que la evolución de los niños es mucho más favorable. En adultos tienen que ser más agresivos quirúrgicamente hablando, porque no tienen esa capacidad de los niños de regenerarse. En los niños tenemos que ser bastante conservadores y tener que ir utilizando nuestras armas de a poco, con criterio, de menos a más siempre. Y si es que hacemos una toracoscopía, una colocación de un tubo torácico con un adecuado manejo y vemos una mejoría pronta en 24, 48 horas, tal vez sea lo suficiente.
Pero si no vemos mejoría, vamos al siguiente paso, hacemos una toracoscopía, liberamos los septos, liberamos y hacemos que la cavidad pleural se forme un solo espacio para que de esa forma pueda tener mejor función el drenaje torácico, y la mayoría de casos se van a resolver con eso. Finalmente, si es que esto no es factible, llegaremos a la toracotomía, porque ya veremos unas necrosis amplias que formarán fístulas broncopleurales, y ya ahí necesitará obviamente un manejo ya más agresivo con una toracotomía y decorticación, liberación y cierre de las fístulas, pero siempre pensando en que el niño tiene una adecuada capacidad de regeneración y que el manejo conservador es lo mejor, como el caso que nos expuso la doctora, que tenía un pulmón que prácticamente parecía que lo iba a perder, pero con un manejo adecuado se logró salvar. Una de las discusiones siempre importantes de poner en el tapete es esa neumonía de la comunidad, el agente etiológico, habitualmente el neumococo. Sin embargo, esta neumonía que se complica, pues nos hace pensar probablemente otro tipo de etiologías, el Haemophilus influenza, el estafilococo, gérmenes anaerobios, etcétera. En tal virtud, ¿cuál sería la recomendación de ustedes de escoger el esquema antibiótico más adecuado? Básicamente porque no siempre es posible. Yo recuerdo en la experiencia vivida durante 22 años en el Baco Ortiz, fue muy difícil tener aislado en un cultivo el agente etiológico de una neumonía complicada. En tal virtud, pues sería importante que ustedes nos comenten con la sala cuáles serían las recomendaciones de qué esquema antibiótico y pensando en qué gérmenes o en qué agentes etiológicos. Se inicia un tratamiento para la neumonía de la comunidad que llega a hospitalización de acuerdo al grupo etario. Si mi paciente tiene hasta 2 años, de ahí de 2 años en la edad preescolar, de ahí en la edad escolar, todos tienen un patrón etiológico. Los 2 primeros grupos tienen cuadros de virales y bacterianos y pueden haber coinfecciones, ¿no? Ya lo relaté, en 35-26% pueden haber. Y eso puede condicionar a mayor gravedad. Sí, hemos tenido pacientes en el 2016, más que todo en el hospital, cuando tuvimos un pico muy alto de virus incisional respiratorio y de H1N1. Tuvimos coinfecciones con neumococo y tuvimos coinfecciones con estáfilo. Es cierto, es muy difícil tener un buen laboratorio bacteriológico y más que todo de guardia bacteriológico, porque si el derrame pleural o el cuadro de neumonía complicada con piotórax o con neumonía necrotizante te llega un sábado a las 23:40, ya no hay bacteriólogo. Entonces, es complejo, pero debemos ser recursivos en cuanto al grupo etario y tratar de iniciar un esquema antibiótico en base a eso. Podemos comenzar con un antibiótico de amplio espectro. Si no es complicada, pues comenzaría con ampicilina sulbactam o ampicilina sola de acuerdo al grupo etario, pero si es complicada, no me quedaría tranquila. Le quedaría cefalosporina de 3ª generación. Ahora bien, si tengo un acceso pulmonar como el que presentamos, que sale de un líquido purulento, el niño está en terapia intensiva, está ventilado, está crítico, tenemos que tener por lo menos un manejo de antibiótico combinado. A mi criterio, un antibiótico que cubra el estafilococo y un antibiótico que cubra los anaerobios. Pero eso no es tan patrón. Uno estar con un esquema, pero en realidad eso lo va decidiendo la clínica del paciente. Obviamente, un conjunto de médicos de infectología, neumología, cirugía, pediatría y intensivistas que se reúnen a conversar todos los días sobre la evolución del paciente podrán tener mejores decisiones.
Pero el inicio de una neumonía complicada, sí, que sí se maneja en la sala, que sí se puede manejar en la sala, generalmente lleva una cobertura antibiótica doble. No es monoterapia. En pocas ocasiones, cuando la lesión es pequeña, puede ser monoterapia, como en un caso de un derrame pleural paraneumónico pequeño. Pero en general, si es grave una neumonía necrotizante o es un absceso pulmonar, es una terapia combinada. Muchas gracias. Una pregunta puntual. Hablan sobre la experiencia de niños con Acinetobacter baumannii. Si... Antes del COVID, 2019, 2018, tuvimos un pico de infecciones por Acinetobacter baumannii. Mala experiencia, tuvimos neumonías necrotizantes muy complejas, pero lograron tener una evolución lenta, pero favorable a la final. Un par necesitó cirugía por extracción de la necrosis por Acinetobacter baumannii, se cultivó el tejido pulmonar, el tejido, así como lo extrajo, se veía la extracción que nos mostró el doctor Moreno, ese así se mandó a cultivar y encontramos Acinetobacter baumannii. Fue difícil, pero logramos tener éxito con ese paciente tan complejo. La experiencia, hay que tener muchísima paciencia sobre estos casos porque son muy complejos. Afortunadamente no es frecuente, pero sí aparecen estos gérmenes tan agresivos en las terapias intensivas y sí podemos tener como complicación, a más de la neumonía que lo llevó a la terapia intensiva, una neumonía asociada a los cuidados de salud agregada por Acinetobacter baumannii. Va a ir terminando, y yo recuerdo hace años, pues, en esa vivencia del Hospital Baco Ortiz, en estos casos en los cuales el cuadro clínico muy grave, la radiografía demostraba una neumonía necrotizante, hacer las ventanas pleurales, ese tórax abierto, como medida, pues, cabalmente, pues, de salvataje. Doctor Moreno, no sé si usted tiene experiencia, si es que eso a lo mejor todavía se hace o ya los pacientes no requieren de ese procedimiento. Bueno, en ventanas torácicas casi no hemos visto. La principal indicación ha sido para pacientes con cavernomas tuberculosos, pero en neumonías bacterianas muy raro utilizar una ventana torácica. Yo he visto 2 casos en el Baco Ortiz en los que se usaron ventanas torácicas y realmente se fueron recuperando de a poco esos pacientes, a pesar de que me parece un poco agresivo, pero sí, en ese caso fue necesario. La principal indicación es tuberculosis, como les decía, pero en bacterianas muy raro su uso. Gracias. Bueno, creo que hemos tenido 1 hora, 20 minutos de conferencia de este seminario y debemos despedirnos ya con realmente la satisfacción de haber tenido a 675 asistentes durante esta jornada y invitarles para el próximo mes las actividades de la sociedad. Y nuevamente, doctor Arauz, doctor Moreno, agradecerles a ustedes por su participación. Buenas noches con todos. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias.